Hola, ¿cómo están, chicos? Estamos en Introducción a la Investigación Científica. Vamos a explicar algunas cuestiones muy importantes relacionadas con las temáticas de la unidad 3 y también vamos a explicar la actividad número 1, que es individual, que consta de 10 puntos. Es una actividad muy sencilla y vamos a estar hablando también de cuáles son los elementos fundamentales en esta unidad que van a ser objeto de análisis y de evaluación en el examen y el cuestionario. Entonces, vamos a comenzar con las etapas del proceso de investigación científica, esta que está aquí. Por lo general se describe en una investigación científica varias etapas, ¿no? La primera etapa es una etapa de diagnóstico. ¿Qué sucede con esto? Cuando tú vas a hacer un experimento químico en el laboratorio, estudiante de química y biología, ¿verdad? Tú vas a hacer un experimento químico en el laboratorio, tú obviamente primero tienes que diagnosticar, ¿ok? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué reactivos voy a utilizar? ¿Qué elementos voy a tener en cuenta para hacer el ensayo? ¿Ok? Todo esto tengo que ir controlándolo. En el caso de las investigaciones científicas, la etapa de diagnóstico es una etapa crucial porque es aquella que me va a acercar a mí al objeto de análisis, al fenómeno que voy a investigar. ¿Ok? Lleva después una etapa de procesamiento de datos, de recolección de esos datos y de procesamiento estadístico que me va a permitir a mí poder determinar qué factores pudieron incidir en la realización de un determinado, una determinada variable que voy a estar teniendo en cuenta si la voy a controlar o no, o sencillamente no me preocupa eso. ¿Okay? Entonces, luego de haber hecho un diagnóstico, luego de haber eh, procesado todos los resultados que he obtenido a través de los instrumentos, que por lo general los instrumentos que se utilizan en una investigación son de corte de metodología empírica, por ejemplo. La observación, siempre y cuando no sea una observación como método científico, que lleva una guía de observación, pues entra dentro de la clasificación de métodos empíricos. La observación, simple observación de un fenómeno, la encuesta y la entrevista. Y bueno, los cuestionarios también. Por lo general, estos son los instrumentos que te permiten recolectar la información durante una investigación, cualquiera que sean las investigaciones. Recuerden que tenemos métodos teóricos, como por ejemplo análisis y síntesis, el inductivo deductivo, el enfoque de sistema. Estos son métodos que acercan al investigador a un fenómeno, pero también tenemos los métodos empíricos, que son aquellos fundamentalmente que el investigador utiliza para describir un poquito más a fondo ese objeto de análisis o ese fenómeno que voy a investigar. Bien, luego de establecer la etapa de diagnóstico, luego de tener la etapa de la recolección de los datos y el procesamiento estadístico, vamos a la siguiente etapa, que es la de elaboración del informe de investigación. En este caso, hay disímiles características para llevar a cabo un informe de investigación. Puede ser un informe técnico que obviamente va a llevar el fenómeno descrito como tal, cuáles son las herramientas que utilicé para llevarlo a cabo. Va a llevar también las variables y cómo se han controlado esas variables en dependencia de lo que haya investigado. Y ese es el caso del informe técnico, es algo un poco más sencilla, ¿no? Las principales conclusiones, el desarrollo, la bibliografía o las referencias bibliográficas que tuve en cuenta, en dependencia de cómo va a ser escrito ese informe técnico, si lleva bibliografía o si lleva referencias bibliográficas, son cosas diferentes. Vamos a recordar que bibliografía es todo lo que yo utilice para aportar a la investigación. Y eso no quiere decir que yo obligatoriamente tenga que citar algunos de las referencias que he utilizado para elaborar mi proyecto o elaborar mi informe. La referencia bibliográfica, y aquí la diferencia que tiene con la bibliografía, y es muy importante tenerlo en cuenta, las referencias bibliográficas son todos los materiales que yo he utilizado, pero que he citado una parte de ellos en el cuerpo de, de lo que quiero publicar. Por ejemplo, si voy a hacer un informe técnico, si voy a hacer un artículo científico,
obviamente yo voy a tomar una parte de una cita y la voy a colocar. Eso es una referencia bibliográfica, porque estoy haciendo referencia a un trabajo o a una investigación que ya otra persona ya realizó. ¿Ok? Entonces, la bibliografía es todo lo que yo utilice para leer, para acercarme un poco más al objeto que estoy analizando, pero me sirva o no me sirva. ¿Okay? Si lo cito, es una referencia bibliográfica. Si no lo cito, lo he utilizado como una bibliografía. ¿Okay? No es necesario que se ponga. Es muy importante tener en cuenta esto porque la mayoría de los artículos científicos que se publican en la revista científica están pidiendo referencias bibliográficas, no bibliografía. Hay aquí una diferencia esencial. ¿Okay? Luego de haber elaborado ese informe técnico o ese artículo científico, en el caso que lo quiera hacer de esta manera, viene la siguiente etapa, que es la etapa de socialización. Y es esa etapa donde también se le puede llamar una etapa de publicación. ¿Okay? Repito, para los que vamos un poquito más atrás. Tenemos una primera etapa que es una etapa de diagnóstico, es una etapa que voy a ver cómo está el fenómeno desde simple vista. Y pasamos a la segunda etapa, que es la de implementación de los instrumentos y recolección de la información y procesamiento de la misma. Después, una tercera etapa donde voy a redactar mi manuscrito como tal, voy a redactar el informe técnico en el caso que sea así, o un artículo científico en el caso que sea de esta manera, y posteriormente voy a socializarlo con la publicación. Entonces, es muy importante que sepan, por lo general, cuáles son las diferentes etapas de un proceso de una investigación científica. ¿Okay? Detectar el fenómeno, el diagnóstico que voy a hacer, de ahí viene implementar los instrumentos que he diseñado para conocer un poquito más acerca del fenómeno, tabular toda esa información, que es ese procesamiento estadístico que nos vamos a referir un poco más tarde. De ahí la elaboración del informe o de la elaboración del artículo científico y la divulgación de los resultados. Son las 4 etapas fundamentales. ¿Está bien? Ahora, el origen de las investigaciones científicas. ¿Cuál, por lo general, es el origen de la investigación científica? Primero hay que partir de un problema científico. ¿Y cómo podemos dilucidar un problema científico de un problema común? Por ejemplo, si yo tengo en el aula 39 estudiantes y tengo 38 sillas, ahí se me crea un conflicto, tengo un problema, tengo un estudiante que no tiene silla. Pero no es un problema científico. ¿Por qué? Porque eso se resuelve fácil comprando una silla o trayendo una silla de otro paralelo. Entonces, hay que saber cuál es un problema y cuál es un problema científico. Un ejemplo de un problema científico es aquel, por ejemplo, que yo esté dentro de una institución educativa y voy a tratar de establecer un análisis hacia un fenómeno determinado. Por ejemplo, que los estudiantes estén indisciplinados en el aula, bueno, eso sí es un problema científico. ¿Cómo contribuir a mejorar la disciplina en los estudiantes? Entonces, es muy importante tener en cuenta que y saber cuándo es un problema científico y cuándo es un problema común. ¿Okay? Otro de los problemas científicos que podemos desarrollar es, digamos que mejorar cualquiera de los aspectos esenciales en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Usted como futuro profesor de ciencias naturales va a saber, o de química, de biología particularmente, ¿no? En dependencia del nivel que vaya a estar trabajando, tiene que saber cuál es un problema científico y cuál es un problema común. Es muy sencillo, ¿ok? Es desde el punto de vista de la ciencia, cómo podemos mejorar o incidir para mejorar esa situación que se le puede enfrentar en un aula. Por ejemplo, tengo estudiantes que tienen bajo rendimiento en química o tengo estudiantes que tienen bajo rendimiento en biología. Bueno, un problema científico es cómo contribuir a mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de tal nivel. O si lo tengo de manera general, lo puedo dejar así, pero si tengo de manera particular en una área determinada o en una asignatura determinada, decir, bueno, cómo yo puedo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de biología o en la asignatura de química de tal nivel. Es algo un poco sencillo, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Pero bueno, como todo el mundo no tiene, tal vez no tenga la misma percepción de problema, vamos a indagar un poquito más, ¿no?
Las investigaciones científicas siempre, ya dijimos, y esto es lo fundamental de lo que estoy hablando, que tienen que tener un origen en un problema científico, en un fenómeno real de la vida cotidiana que esté sucediendo, pero tengo que saber diferenciar ese problema científico de un problema común. ¿Okay? Ya les puse el ejemplo de la silla, les puedo poner otros ejemplos más. O sea que, por ejemplo, yo me levanto a las 7 de la mañana y voy a tomar el bus para ir a la universidad, pero no hay buses. Bueno, ¿cómo podemos contribuir a que yo llegue temprano a la escuela o a la universidad? Muy sencillo. Levántate más temprano o trata de buscar otro medio. Puedes ir caminando, comprar una bicicleta o pedir prestado una bicicleta. Entonces, esos son problemas comunes, no es un problema científico. El problema científico está determinado en cómo poder resolver una situación particular de un fenómeno que se esté dando o algo particular de un estudiante. Por poner un ejemplo en el caso de ustedes que van a ser futuros profesores. Bien, toda investigación científica debe llevarse a la práctica y también la elaboración de su informe final, que puede ser en forma de informe técnico o puede ser en forma de artículo científico, pero siempre debe de publicarse. Recuerden que para que sea ciencia, primero tiene que haber un problema, tiene que haber una vía de solución de ese problema y también la socialización de los resultados científicos que se han logrado. Para que sea ciencia, tiene que ser socializado. Y esa socialización, por lo general, siempre se hace en forma de artículos científicos. Al menos los investigadores, lo que hacemos es trabajar un fenómeno, tratar de buscar la solución, incidir sobre ello y socializar los resultados con otros compañeros. ¿Por qué? Porque pueden estar pasando por la misma situación y ya por lo menos en este caso ya sabe de qué trata y cómo resolverlo. ¿Okay? Bien, vamos a hablar ahora del sistema teórico del anteproyecto y de la propuesta de investigación y el sistema metodológico del anteproyecto o la propuesta de investigación. En este sentido, yo los voy a remitir, y es el documento que aparece aquí y está relacionado con esta actividad número 1, es el reglamento de titulación, que es un reglamento que está vigente, pero es del año 2015, está aprobado por la universidad, pero está vigente. Y miren lo que vamos a leer la actividad. Dice, a partir de las modalidades de graduación que están aprobadas para la facultad, escoja una de ellas y describa cómo la desarrollaría. Para esto lo hará mediante un texto en línea de hasta 350 palabras y no olvide colocar los siguientes elementos. El tipo de modalidad vale 4 puntos y el desarrollo de la modalidad 6 puntos. Ya lo vamos a ver en particular. En el desarrollo de la modalidad es importante poner la temática, por qué usé esa temática y cómo puedo desarrollar esa temática. Con eso es una actividad muy sencilla, va a estar abierta, vamos a entrar en materia. ¿Sí? Vamos a ver, bueno, aquí no lo tengo, pero va a estar abierta hasta el día 29 a la 1 de la tarde. ¿Okay? Porque el día 29 en la noche yo tengo que ya subir las notas en el S. Perfecto. Vamos entonces de nuevo. Aquí estamos en la unidad número 3. Si vamos a la carpeta de recursos, aquí tienen el mismo reglamento. El mismo documento que está afuera está dentro de la carpeta. Así que si no lo ven, pues pueden ir a la carpeta de recursos. Pero bueno, aquí tiene para descargarse. Ahora, vamos a ver ese documento en particular, ¿no? Este documento en particular es este que está aquí. Y si usted quiere, se lo puede leer completo, pero yo le recomiendo que se lea principalmente por la emergencia, digamos que las partes que yo le he señalado. ¿Está bien? Esa es la esencia de lo que nosotros queremos. Bien, aquí dice el artículo número 12, dice estructura del anteproyecto. Para todas las modalidades de titulación, el anteproyecto tendrá un máximo de 12 páginas. Y su estructura básica está descrita por los siguientes puntos. Esto es para información general, no es que la tarea van a hacer un proyecto ni nada por el estilo. Solamente quiero que esto lo tengan como referencia, porque esto lo van a utilizar ustedes cuando ya se vayan a graduar en la carrera de Química y Biología. Bien, ¿cuáles son esas partes? El tema, la introducción y dentro de la introducción el planteamiento del problema. Después vienen los antecedentes, como investigaciones anteriores que se han realizado durante el tiempo, ¿no? De esta misma temática. La justificación de la investigación, porque es importante hacerla.
qué va a llevar como ventaja para qué va a resolver. Aquí donde viene todo, pero usted que diga cuál es la importancia que tiene la investigación que va a llevar a cabo. El objetivo general y los específicos, por lo general siempre debe llevar un objetivo general y puede llevar 2, 3 objetivos específicos, siempre determinados en un verbo con infinitivo, ir, perteneciente a los verbos modelos amar, temer y partir. ¿Okay? En marco referencial, por lo menos 2 páginas, considerando como mínimo 10 citas bibliográficas actualizadas. Ve, aquí te está pidiendo referencias bibliográficas, ¿ok? Entonces, muy importante, acuérdense la diferencia que hay entre referencia bibliográfica y la bibliografía. El diseño metodológico que va a llevar el proyecto, cómo lo voy a diseñar, cómo lo voy a concebir, cuáles son las metodologías que voy a utilizar, cuáles son los principales resultados esperados o resultados específicos que voy a tener durante este proyecto. El cronograma valorado significa que es un cronograma por etapas y un cronograma por semanas, qué es lo que voy a hacer en la semana 1, qué voy a hacer en la semana 2, en la semana 3 y así. Y por último, las referencias bibliográficas. Acuérdense que hay una diferencia entre bibliografía y referencia bibliográfica. Hasta aquí la estructura del anteproyecto. Esto es importante que lo dominen porque lo van a entregar, todos ustedes lo van a entregar ya cuando estén finalizando la carrera, pero es importante que lo tengan presente y ya tengan el documento desde ahora, desde la asignatura, y ya tengan este documento. Bien, artículo número 15 dice de las modalidades de titulación para las carreras de grado. Bien, en la universidad está aprobado una serie de modalidades que miren que aquí están todas, ¿no? Esto las voy a llevar hasta el final. 18 modalidades de graduación tenemos. Pero yo no quiero que tú domines las 18. Y esto es objetivo de examen. Es importante que tú domines cuáles son las modalidades de graduación de tu carrera y de la facultad. ¿Okay? Eso es importante. Eso sí es objeto de examen. Bien. No me voy a detener en todas, voy a detenerme solamente en las que están aprobadas para nuestra facultad. El ensayo o artículo académico. Bien, esto está muy relacionado con una investigación, obviamente, y la investigación tiene que ser científica y tiene que tener un problema científico, no un problema común. En el caso del ensayo del artículo académico, dice que es un texto que analiza los diversos enfoques teóricos y metodológicos acerca de una determinada temática o situación, cuya narrativa permite el desarrollo, la ampliación, el debate, el cuestionamiento y la retroalimentación de los planteamientos y señalamientos de los autores utilizados en el estudio, incorporando lecturas y miradas interpretativas del autor, que además de guardar el rigor explicativo y argumentativo, deberán generar propuestas de solución, integración y construcción de nuevos saberes. Por ejemplo, si yo elijo el ensayo o artículo académico para realizar la actividad número 1, lo primero que tengo que hacer es poner cuál es la modalidad que he utilizado. A ensayo o artículo académico. No tengo que poner nombre y apellido porque eso me sale directamente en el sistema. Y ahí viene ahora el desarrollo. ¿Qué es lo que voy a analizar? ¿Cuál es el fenómeno que voy a llevar a cabo? ¿Y cómo lo voy a describir? Y si puedo tener una cita de un autor, perfecto. Eso sería lo ideal, ese sería todo el desarrollo de la actividad. 4 puntos, por decir solamente que es el ensayo o artículo académico, y de ahí cuál es la temática que voy a abordar, cómo lo voy a abordar y cuáles serían los principales resultados. Con eso ya es suficiente para establecer un primer acercamiento en lo que van a hacer en un futuro. Un poco de orientación. Esta tarea 1 es una orientación a lo que usted va a hacer cuando se vaya a graduar. ¿Okay? Entonces, los que elijan esto, bueno, obviamente tienen que saber que van a poner la modalidad, me tienen que poner también el tema que van a investigar. Si tienen alguna referencia bibliográfica, sería importante también cómo van a describir ese fenómeno, ¿okay? Cómo lo van a realizar y cuáles serían los principales resultados. Con eso basta. Del examen de grado. En este caso, dice, el examen de grado es un examen de carácter complexivo que evalúa las competencias asociadas a los conocimientos generales y específicos de la carrera o programa con el mismo nivel de complejidad, demostración y de competencia, de habilidades, de destrezas y desempeño que el exigido en las diversas formas de trabajo de titulación. Es un instrumento teórico práctico articulado al perfil de egreso de la carrera mediante el cual
él o la postulante demuestra el dominio metodológico para la resolución creativa e innovadora de problemas abordados de la profesión, bajo estricta correspondencia con los resultados de aprendizaje definidos en la carrera. Solo podrá presentarse cuando él o la solicitante haya completado la totalidad de las horas establecidas en el currículum de la carrera, incluidas las horas de vinculación con la sociedad y las prácticas preprofesionales. Muy sencillo. Quien quiera elegir el examen de grado, bueno, primero tiene que saber como elemento que tiene que concluir la malla. Segundo, tiene que concluir las horas de vinculación. Y tercero, tiene que concluir las horas de prácticas preprofesionales. Un elemento esencial a tener en cuenta en el examen de grado, que más adelante el documento lo dice, ¿no? Es que usted tiene derecho a hacer 2 exámenes de grado. Usted suspende o reprueba el primero, tiene derecho a un segundo. Ahora bien, si usted reprueba el examen de grado por segunda vez, pierde la carrera. Interesante, ¿verdad? ¿Lo sabía? Si no lo sabía, pues ya se enteró. Los que opten por el examen de grado para realización de la tarea o de la actividad número 1 de 10 puntos, que es individual, primero tienen que ponerme examen de grado. Y de ahí tienen que describirme cuáles serían los principales contenidos que usted pudiera evaluar en este examen. Recuerde que es un examen con preguntas de todas las asignaturas de la carrera. Yo no quiero que me pongan todas las asignaturas de la carrera, pero busquen los principales contenidos que han dado hasta ahora, que han recibido ustedes hasta ahora y que es muy probable que les salga en el examen. Tienen que detallar también que usted ya para esa fecha ha concluido la malla, ha concluido todas las asignaturas de manera satisfactoria, que ha concluido las horas de vinculación con la sociedad y que ha concluido las horas de prácticas preprofesionales y está listo para hacer el examen. Por lo general es un examen que se hace casi a final de curso ya. ¿Okay? Eso es muy sencillo también. Esta es otra de las modalidades que están aprobadas para nuestra facultad. Vamos a la siguiente. El proyecto de investigación. Este proyecto de investigación es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar, ya vieron, primera etapa, y resolver problemas fundamentales, encontrar respuestas a preguntas científicamente preparadas, segunda etapa, estudiar la relación que existe entre los factores y acontecimientos y generar conocimiento científico. Ya aquí es buscando la solución del problema. Tiene por objeto el fomentar y proporcionar la investigación científica como elemento para la formación integral de los profesionales. Es además un mecanismo de conocimiento de las potencialidades de la región. Bien, los que elijan hacer un proyecto de investigación es un poco similar al artículo científico, solo que el artículo está encaminado a la salida de esos resultados, a un poco a la socialización de esos resultados. Pero igual tiene su estructura, ¿no? En el caso del proyecto de investigación, los que opten por hacer elegir esta modalidad para hacer la tarea o la actividad número 1, que es individual de 10 puntos, primero tienen que poner proyecto de investigación y de ahí me deben de poner cuál es la temática que van a abordar, cuál sería el problema que deben abordar y cuáles serían las estrategias o formas de abordar este problema y las vías de solución con los principales resultados que se van a obtener. Repito, los que van a optar por el proyecto de investigación deben de primero colocarlo y de ahí decir cuál es la temática de ese proyecto de investigación, en qué consiste, cuál sería el problema que va a investigar, cómo lo va a desarrollar, cuál sería la estrategia o la vía de solución para darle a ese problema y los principales resultados que usted considera que debe de obtener. Eso es muy sencillo. Hasta aquí. Y objeto de examen, saberse cuáles son las modalidades de la facultad. Eso es muy importante. ¿Okay? No me interesa la estructura, cada una en particular, no, solamente saber cuáles son las diferentes modalidades de la facultad. Son esas 3 que les dije, no me interesan las 18, que se aprendan las 18 de la universidad, no es el momento porque realmente en la facultad solamente hay aprobadas esas 3. Es importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Está bien? Y vamos a finalizar este bloque ya con el informe escrito del trabajo de graduación. Esto es importante ya que ustedes lo sepan porque les va a suceder tan pronto terminen la carrera. El artículo 42 dice:
Es solo para conocimiento, obvio, ¿no? Esto no es para que no le que se va a salir el examen ni nada, solamente es para conocimiento. El artículo 42 dice de las partes del informe escrito de trabajo de titulación. El informe escrito de trabajo de titulación en todas las modalidades contiene 3 partes. La primera parte es la parte preliminar. Y en esta parte preliminar tenemos una dedicatoria, tenemos un agradecimiento, tenemos una certificación del director de la tesis, puede ser cualquier profesor titular. Ojo, ningún contratado puede ser tutor de tesis, a menos de grado, de posgrado sí. Una certificación de la Comisión de Revisión y Evaluación, una declaración sobre los derechos de autor, muy importante, y el índice. Después tiene resumen y el mismo resumen en inglés. La segunda parte, que es el cuerpo de trabajo, de acuerdo al enfoque de investigación referencial, puede ser que tenga también la información del presupuesto, el cronograma de actividades, la bibliografía y los anexos. Ojo, aquí dice bibliografía, no dice referencia bibliográfica. Es importante que tengan eso en cuenta, ¿sí? Bien. La parte preliminar y referencial será igual para todas las modalidades, variando el cuerpo del informe de acuerdo al tipo de modalidad de graduación. ¿Ok? Esto es muy importante, le están haciendo esta acotación. Ahora, de la estructura del cuerpo del informe, ya en particularmente ya en el cuerpo del informe, estamos aquí. Este es el cuerpo del informe. El cuerpo del informe, ya vamos a particularizar en esto. Dice, si utiliza un enfoque cualitativo, que eso ya lo vimos en primer ciclo, ¿no? Medio ciclo, enfoque quali es que quanti, cantidad, ¿no? Entra un poco más la parte de matemática. Si utiliza un enfoque cualitativo, debe tener un tema, debe tener un planteamiento de problema, una inmersión inicial en el campo, una concepción del diseño de estudio, como lo va a hacer, la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, ya vamos a ver después acerca de muestra, la recolección de los datos, cómo se va a recoger a través de los instrumentos, como ya les comenté, encuestas, entrevistas, cuestionarios, el análisis y procesamiento de esos datos, la interpretación de ellos y la elaboración del reporte de resultados. Puede ser un informe técnico, puede ser un artículo científico. Si utiliza un enfoque cuantitativo, tiene que tener el tema, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, el desarrollo del marco teórico, en otras palabras, hay algunos libros que se llama estado del arte, la visualización del alcance de estudio, la elaboración de la hipótesis o la definición de las variables, desarrollo del diseño de la investigación, cómo se determina, la definición y la selección de la muestra, qué tipo de muestreo utilicé, nos vamos a dedicar a eso ahorita. La recolección de los datos, los instrumentos que he utilizado para recogerlo, cómo lo proceso, el análisis de los datos, el procesamiento estadístico, entra aquí, y la elaboración del reporte de los resultados. El artículo puede ser un informe técnico también. Hasta aquí, este primer bloque, repito, de todo lo que les he planteado es importante, pero haciendo énfasis en las 3 modalidades de graduación principales para nuestra facultad. Ya está habilitada la tarea, por favor, no pierdan tiempo. Y está habilitada hasta el día 29 a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque el día 29 en la noche debo subir las notas al FGA. Listo. Cualquier cosa, cualquier duda, por el chat me avisan de inmediato.